la pantalla completa. Sí, ahí debería estar. Aún, ahí está. Listo. ¿Vos te autopresentás, Santi? Sí, sí. Voy a Listo. sacar el video Entonces, porque por ahí el internet no me funciona tan bien. dale, el tiempo es tuyo. Dale. Bueno, bueno, como dijo Roberto, mi nombre es Santiago Scherf, soy licenciado en genética y bueno, voy a hacer la presentación del trabajo titulado El genoma mitocondrial de la babosa exótica invasora Mediumatium pictum y las relaciones filogenómicas de Stylomatóphora. Este trabajo se realizó en el laboratorio del Grupo de Investigación en Genética de Moluscos, bajo, bueno, la autoría de los autores que se pueden ver en pantalla. Bueno, primero voy a empezar hablando un poco en la mitogenómica. Como se sabe, en los últimos años, los estudios filogenéticos realizados en el grupo de moluscos, luego de la revolución en la biología molecular en 1960, se basaban generalmente en genes nucleares y mitocondriales, pero que llevaban a filogenias muy discutidas y pobremente resueltas. Por lo tanto, cuando se comenzó a utilizar los genomas mitocondriales completos, suscitó una gran importancia para la comunidad malacológica, debido a que estos permiten aumentar la confianza de las inferencias filogenéticas, así como también añadir ciertas características adicionales para la comparación entre distintos taxones, como ser el orden de genes dentro de esta molécula o las estructuras secundarias que se pueden predecir para algunos de estos genes, como los genes de ARN ribosómico y los genes de ARN de transferencia. Esta importancia que mencioné recién se puede observar en el número de mitogenomas, en el aumento del número de mitogenomas secuenciados en los últimos años. Como vemos en el gráfico, a partir del año 2015 hubo un gran aumento del número de mitogenomas secuenciados, así como también de los transcriptomas. Bueno, un genoma mitocondrial animal típico consta de aproximadamente entre 14.000 y 20.000 pares de bases y suele tener 37 genes, de los cuales 13 son codificantes para proteína, 2 para genes de ARN ribosómico, el 12S de la subunidad menor y el 16S de la subunidad mayor, así como también 22 genes de ARN de transferencia. Estos genes pueden estar codificados en una sola hebra, pero lo más común es encontrarlos en dos hebras, siendo la hebra plus donde se encuentra el mayor número de genes y la minus el menor número de genes. También se suele encontrar una región intergénica de tamaño variable donde donde suelen encontrarse las señales para la transcripción y replicación del mitógeno. Bueno, como el ADN mitocondrial cuenta con muchos elementos de un sistema genómico completo, como ser genes para los tres transcriptos primarios, una herencia uniparental, ausencia de recombinación y una bioquímica relativamente conocida, se ha utilizado mucho en estudios de filogeografía y ecología molecular como marcador molecular en los últimos 40 años. En cuanto a los genes codificantes, no codificantes para proteínas, hay de dos tipos, los de ARN ribosómico y ARN de transferencia. Los de ARN ribosómico son el 12S y 16S, son los que ven en la pantalla ahora. Y debido a que estos genes están universalmente codificados en los invertebrados, en los eucariotas, perdón, han sido muy utilizados en estudios de comparación taxonómica en distintos grupos de organismos en general. Y bueno, con su secuencia, además se puede predecir la estructura secundaria, que es lo que vemos en pantalla, y esta estructura puede ser utilizada para también estudios de comparación entre taxones. Las partes verdes son las que suelen encontrar más conservadas y las rojas las que suelen estar menos conservadas. Bueno, los ARNs de transferencia son
pequeños transcriptos que están involucrados en la traducción de las proteínas. Cada uno de los ARN de transferencia es específico para uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas y esta especificidad viene determinada por el anticodón. Son transcriptos que suelen presentar una estructura secundaria bastante conservada, de forma de hoja de trébol, presentando un tallo aceptor, un brazo T, un brazo D, un tallo y bucle del anticodón y pudiendo presentar un brazo extra o loop variable. Sin embargo, a pesar de mantener de tener esta estructura relativamente conservada, se han reportado en muchos organismos ciertas estructuras truncadas o no canónicas. Y bueno, yendo a la mitogenoma en estilomatófora, como sabemos, este es un orden que está formado por tres subórdenes, o integrado por tres subórdenes, acatinina, lisina y escolodontina, donde escolodontina no cuenta con ningún mitogenoma secuenciado, acatinina en la base de datos de referencia solo cuenta con el de lisacatina fúlica, y bueno, el lisina, que está formado por 20 superfamilias, cuenta con 13 superfamilias representadas en los últimos trabajos. Estos trabajos generalmente son filogenias basadas en máxima verosimilitud e inferencia bayesiana, utilizando las secuencias de aminoácidos de los 13 genes codificantes para proteínas de los mitogenomas. Y bueno, actualmente Stylomatóphora cuenta con menos de 45 mitogenomas en la base de datos de referencia del NCBI, lo que es una representación muy pobre de este grupo, ya que bueno, este es un grupo que incluye a aproximadamente el 80% de las especies de los moluscos terrestres. Y bueno, particularmente para Sudamérica, solo se cuentan con muy pocos mitogenomas secuenciados, como ser dos del género Bionfalaria, Humalonyx unguis y el caracol invasor Cornu aspersum. Por lo tanto, este mitogenoma viene a ayudar a cubrir ese hueco que hay en la información en este sentido. Y bueno, el objetivo de este trabajo fue caracterizar por primera vez el mitogenoma de Meimatium pictum y evaluar las relaciones filogenómicas con otros estilomatóforos. Bueno, para eso se realizó primero la extracción de ADN a partir del pie muscular de uno de los individuos que estaba en la colección malacológica del Instituto de Biología Subtropical. Luego se verificó la calidad de la extracción mediante electroforesis en gel de agarosa y bueno, con la muestra, una vez obtenida esta muestra y verificada su calidad, una parte se utilizó para realizar la amplificación de la región mitocondrial del gen COI para ser utilizado como semilla o punto de partida en el ensamblado del mitogenoma posteriormente. Y otra parte de la muestra fue enviada a ser secuenciada por NGS, en particular per N-sequencing con la plataforma HiSeq de Illumina, para obtener los datos para eh, realizar el ensamblado del mitogenoma completo. Bueno, una vez obtenidos los datos, se realizó la caracterización del mitogenoma. El ensamblado se realizó utilizando, bueno, como punto de partida el gen COI que mencioné anteriormente y se ensambló utilizando el programa Novoplasty. Eh, Luego se establecieron se anotaron los genes codificantes para proteínas utilizando distintos programas como el OrFinder, MitoZ, Mitos 1 y 2, GSeq y MitoFinder. Para los ARN de transferencia se usaron los mismos programas a excepción del OrFinder y también se agregó Arwen. Y para los genes de ARN ribosómicos, bueno, sus límites se establecieron utilizando los genes inmediatamente adyacentes y también mediante comparación de secuencias con las de otros moluscos. Luego, para los análisis composicionales, se realizó el cálculo de la composición de nucleótidos y uso de codones sinónimos, utilizando el programa MEGA11.
Luego se calcularon las asimetrías globales utilizando las ecuaciones de Pernay-Kocher y se realizó al final la circularización gráfica del mitogenoma utilizando el programa PROXY. Para los análisis filogenéticos, primero se obtuvieron las secuencias de nucleótidos de la base de datos del NCBI, que fueron traducidas a las secuencias de aminoácidos de 60 eh, eh, especies de estilomatófora y se agregaron tres grupos externos que fueron Galba pervia, Caricium trientatum y Plateindex mortoni. Una vez obtenidos estos datos, se realizó el alineamiento y la remoción de los sitios ambiguos de estas secuencias utilizando el programa TRIM-AI y bueno, luego se concatenaron los genes para cada organismo y se realizaron las corridas de los árboles. Se basaron en los métodos de máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. Para el primero se utilizó el programa IQ-Tree y para el segundo el programa Mr. Bayes. Y una vez obtenidos los árboles, estos se visualizaron en- con el programa Filtree, se editaron en Corel. Y bueno, por último se comparó el orden de genes dentro de la molécula con los otros estilomatóforos, siguiendo a Axia y colaboradores y Guzmán y colaboradores. Bueno, como resultado de todo este trabajo, se pudo observar que Meimatium pictum presentó un genoma mitocondrial típico con 13 genes codificantes para proteínas, 9 en la hebra plus y 4 en la minus, 2 ARN ribosómico, el 16S en la plus y 12S en la minus, y 22 ARN de transferencia con 14 en la plus y 8 en la minus. El tamaño del mitogenoma presentó 14.055 pares de bases, lo que está dentro de los tamaños esperados para moluscos del orden Stylomatóphora, que son los que suelen presentar tamaños más pequeños. Esto, según algunos autores, se puede deber a una fuerte presión de selección hacia la reducción, que bueno, se puede evidenciar observando las pocas regiones intergénicas, que en este caso fueron 18 y solo 188 pares de bases. Además, hubo 8 genes inmediatamente adyacentes, es decir, que no hubo regiones intergénicas entre ellos. Y bueno, hubo también regiones solapantes entre genes sumando 162 pares de bases. En cuanto a los genes de ARN transferencia, para los 22 los 22 fueron identificados y para todos ellos se pudo predecir una estructura secundaria. Su rango de tamaño fue entre 56 y 70 pares de bases, que está dentro de lo esperado para el grupo Metazoa. Y bueno, solo se pudo observar la estructura truncada en el brazo T de la glicina y el brazo D de la serina 1, pero estas son estructuras, como mencioné en la introducción, que están ampliamente reportadas ya, incluso dentro de los mismos moluscos. Así que, bueno, se hubiese esperado que esto pase. En cuanto a la composición nucleotídica, este mitogenoma presentó un contenido de A más T de 73,7% y de G más C de 26,3%, que es, de nuevo, está dentro de lo esperado para moluscos del orden Stylomatóphora, ya que estos suelen presentar un mayor contenido de A más T, que, bueno, según otros trabajos, esto puede deberse al menor requerimiento energético para las cadenas que son ricas en A más T en separarse. En cuanto a las asimetrías de las cadenas, en moluscos hay dos grandes grupos. Está el que tiene las asimetrías AT positiva y GC negativa, que está formado por cefalópodos y algunos gasterópodos, y el otro grupo, donde se ubicaría Mediumatium pictum, con asimetría T negativa y GC positiva, eh, que está formado por en su mayoría por bivalvos y la mayoría de los gasterópodos. En cuanto a los genes codificantes para proteínas, todos,
también todos fueron identificados y todos presentaron tamaños relativamente conservados, según lo reportado por White en 2011. Estos constituyeron un 77,16% del mitogenoma, un total de 10.845 pares de bases, siendo el más largo el gen NAT5 y el más corto el gen ATP8. Los codones de inicio y de stop de los genes fueron también conservados y siguiendo lo reportado por White, donde el codón de inicio más utilizado fue ATG y el de finalización más utilizado fue TA. En cuanto al uso relativo de codones sinónimos, se pudo observar que en todo el mitogenoma los codones más utilizados fueron los ricos en A más T, en comparación a los de G y C, donde TTT, TTA y ATT fueron los más utilizados, lo que coincide con otros trabajos realizados en moluscos, y este sesgo en el uso de codones puede, según algunos autores, está atribuido a una presión de selección hacia una elongación en la traducción más eficiente y debido a que también puede tener un efecto en el plegamiento de las proteínas. En cuanto a los genes de ARN ribosómico, los dos presentaron tamaños similares a otros moluscos y, y para el 16S se pudo predecir la estructura secundaria del mismo. Este presentó los dominios típicos y además presentó las tres sinapomorfías establecidas para los moluscos de la subclase Heterobranchia, que bueno, es una estructura de tallo, la ausencia de una estructura de tallo y bucle en el dominio 2, la ausencia de un bucle en el dominio 3 y una modificación en, en uno de los tallos en el dominio 5. En cuanto a los análisis filogenéticos, ambos análisis, el de inferencia bayesiana y máxima verosimilitud, presentaron topologías similares. Este primer árbol es el de máxima verosimilitud y este segundo el de inferencia bayesiana. Ahora voy a hablar de las diferencias. Primero, vemos que el árbol de máxima verosimilitud no recuperó a Caménide como un grupo monofilético debido a que, bueno, como vemos, Cochlostila marinduquensis estuvo eh, agrupado por fuera o sea, incluyendo a Praticolela mexicana y Polygyra cereolus de la familia Polygyridae dentro del grupo K de los caménidos. Sin embargo, esta topología no se observa en el árbol de inferencia bayesiana, donde sí se observa a Polygyridae separado de Caménide. En cuanto, bueno, al organismo en estudio, se pudo observar de máxima verosimilitud que eh, este Medimatium pictum agrupó junto a una de las Medimatium bilineatum. Philomycos bilineatus en este caso ya está sinonimizada como Medimatium bilineatum, así que bueno, serían dos Medimatium bilineatum, pero bueno, lo interesante es que Medimatium agrupa junto a una de las Medimatium y la otra por fuera. Sin embargo, de nuevo, en el árbol de inferencia bayesiana, las dos Medimatium bilineatum agrupan juntas y Medimatium pictum está separada. Bueno, otra de las diferencias es que este grupo formado por Oreoelixia joensis, Discus perfectivus y Naesotius nux, en el árbol de inferencia bayesiana se encuentra como un más basal en comparación al de máxima verosimilitud, donde se encuentra justo como grupo hermano a la familia Philomyces. Y bueno, por último, Punctum randolphi, perteneciente a la superfamilia Puntoidea, vemos que se encuentra separado de Oreohelix joensis y Discus perfectivus, que pertenecen a la misma superfamilia. Esto coincide con los resultados eh, reportados por Salvador y colaboradores,
que ellos basados en genes simples propusieron que la superfamilia puntoide era polifilética y que la, esta debería ser separada en puntoidea y discoidea, donde, bueno, esto es Punctum randolphi estaría separado de Orevélix y Dajoensis y Discus perfectivus. Sin embargo, bueno, claramente observando los árboles y en coincidencia con las observaciones realizadas por CIE y colaboradores, es evidente que cada vez que se agrega un mitogenoma nuevo al grupo de los estilomatóforos, las topologías de los árboles pueden ir cambiando. Por lo tanto, para realizar inferencias filogenéticas más claras, habría que seguir agregando datos y mitogenomas de distintas especies. Y bueno, en cuanto al orden de genes, se pudo, bueno, observar que Meimatium pictum presenta un orden de genes idéntico a Meimatium bilineatum y también a Phylomicus bilineatus, con la excepción de que Phylomicus bilineatus bueno, presenta una duplicación en gen ARN transferencia cisteína. Y bueno, como, sin embargo, bueno, en cuanto al orden de genes, es importante destacar que más información es necesaria para establecer los mecanismos moleculares detrás del orden de genes y para establecer si pueden ser utilizados para realizar inferencias filogenéticas, eh, con certeza, ¿no? Y bueno, como conclusiones, se secuenció y anotó el genoma mitocondrial completo de la especie, donde se identificaron los genes, su orden en el genoma y las características estructurales, encontrándose los 37 genes típicos. En segundo lugar, en las principales características se observó un alto contenido de AMAS-T, asimetría AT negativa y GC positiva, y tamaños de genes conservados y genes superpuestos. Además, bueno, se pudieron inferir a partir de las secuencias de los genes 16S y ARN transferencia sus estructuras secundarias. Y entre bueno, las estructuras de los genes de RNT se pudieron evidenciar brazos truncados, bases desapareadas y bases desapareadas en sus tallos. Y por último, se actualizó la filogenia del orden estilomatófora basada en los 13 genes codificantes para proteínas, involucrando el nuevo mitogenoma generado. Y además, en cuanto a la disposición del orden de genes, Meimatium pictum presentó un orden idéntico en comparación a mitogenomas secuenciados de otros miembros de la familia Phylomycin. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi, por tu presentación.